Bien, entonces vamos a revisar en este caso los orígenes y el desarrollo del español a lo largo del tiempo. Vamos a hacer de alguna manera, ya vamos a hacer pequeñas revisiones de etapas del desarrollo de, en este caso, de la historia de la península ibérica, ¿ok? Comienza aproximadamente ya la población de la península ibérica hace más de 2000 años antes de Cristo, ¿ok? Las primeras comunidades reconocidas que poblaron esta área fueron los íberos, por ejemplo. Fueron los más cultos de los primitivos pueblos hispánicos. Se extendieron en las costas mediterráneas y en los interiores cercanos. Ellos dieron el nombre de Iberia a la península, por eso se le conoce como la península ibérica. Los vascos, de origen caucásico, están más o menos del Asia Oriental, ya se mantuvieron alejados de la posterior influencia romana. El éuscaro conservó su autonomía, ¿no? Palabras, por ejemplo, que podamos sacar de los vascos: guijardo, izquierdo, barril, barriga, urraca. Los tartesios tenían un rico imperio al sur de la península, a orillas del Atlántico. Los productos de su minería son citados en la Biblia en la construcción del templo de Salomón, más o menos ya año 1200 a.C. Los celtas ocuparon un tercio, o el tercio occidental de la península ibérica. Cruzaron los Pirineos y llevaron la cultura del hierro. En el vocabulario que podemos reconocer de origen celta, tenemos brío, cabaña, camisa, carro, cerveza, legua. Más o menos la influencia celta sobre la península ibérica data del siglo octavo antes de Cristo. Los celtíberos provienen de la función de los pueblos celtas y los pueblos íberos. El vocabulario que podemos resaltar de esta etapa, bueno, por ejemplo, balsa, barrio, loza, perro, vega, manteca, alondra. Bien, entonces, ahora, a partir en este caso del siglo tercero antes de Cristo, ya la península ibérica en este caso tuvo varias invasiones, o sea, otros pueblos ya de lugares más alejados fueron en este caso poblando la península ibérica. Por ejemplo, los griegos, perdón, los fenicios en el año 1100 antes de Cristo, ¿no? Los tiros se instalaron en el litoral y fundaron, por ejemplo, las ciudades de Cádiz y Málaga. Pueblo navegante que compitió con los tartesios hasta que lograron dominarlos. ¿Ok? Los griegos, aproximadamente en el año 800 a.C., fundaron las ciudades de Mainaque, Caliópolis, cerca de lo que hoy es Barcelona. La influencia de esta lengua se inicia en esta etapa, aunque será notable por medio del latín. Los aportes, en este caso, de los griegos, por ejemplo, están en las palabras anatomía, botánica, filosofía, geografía, historia, cólera, catarro, reuma, gangrena, antílope, acróbata, atleta, música, poesía, museo, aroma, análisis. Los cartagineses llegaron a la península ibérica aproximadamente en el año 660 antes de Cristo, ¿no? Cae Tiro en el Asia Menor bajo la dominación asiria, entonces Cártaro adquiere importancia en el área del Mediterráneo occidental, ¿no? Fundaron la ciudad de Ebusus, lo que hoy es Ibiza, en el año 660 antes de Cristo y para el año 500 antes de Cristo. Emprendieron la conquista del litoral peninsular, fundaron Acraleuque, lo que hoy es Alicante, fueron derrotados en las guerras púnicas contra los romanos, ¿no? De los cartagineses sale el verbo, o en todo caso el término Hispanica, ¿no? Que quería decir tierra de conejos. Bueno, una vez en este caso, los romanos, una vez que vencieron a los cartagineses,
llegaron a ocupar con mayor libertad, en este caso, la península, ¿ok? Y declaran provincia del imperio. Se impone el latín, ¿ok? En ese tiempo tenía dos niveles. El latín culto, usado por los literatos y políticos, compuesto de palabras refinadas, ¿no? Llamado el servo urbanos. Y el latín vulgar, usado por el pueblo, soldados y comerciantes, ¿no? Llamado el sermo rústico. Entre los aportes del, por ejemplo, del latín o de los romanos, tenemos cabeza, hueso, leche, queso, vino, sal, cosecha, arado, tierra, sol, luna, caballo, mula, semilla, fruto, árbol, ser, estar, haber, malo, viejo, auto, fuerte, entre otras palabras. O sea, se dan cuenta, hay más influencia de, en este caso, de los romanos que de otras culturas que habían habitado en el área de la península ibérica. Posteriormente, en la Edad Media, ok, se produjeron dos invasiones sucesivas. La primera en el año 409, ya después de Cristo, eh, de los pueblos germánicos, ¿no? La penetración fue pacífica, ¿no? Por la península a través de actividades agrícolas, ¿ok? Que despreciaban los romanos. Es decir, en este caso, los germánicos, como pueblo bárbaro, se introdujeron en esta ya provincia romana y en este caso empezaron a desarrollar actividades agrícolas, ¿ok? Porque eran trabajos que los romanos no querían hacer, así es. Penetraron en forma violenta, empujando a los bárbaros, a los suecos, ¿no? Posteriormente establece su capital en Toledo. Adoptaron las culturas de los pueblos vencidos como imitación de la cultura romana, es decir, para establecer, ¿no? La actividad en esos tiempos, en este caso, adoptaron el modo de vida, el modus vivendi de los vencidos de esa zona. Entre los aportes de los pueblos germánicos está, por ejemplo, bando, bandido, botín, heraldo, tregua, orgullo, tristeza, guerra, guardia, tripa, dardo, espuela, guiso, gavilán, ganso, ropa, rapar, guardar, agasajar, Álvaro, Adolfo, Enrique, Elvira y Ramiro, entre otros tantos. Eh, después, tiempo después, año 711 después de Cristo, la invasión musulmana sucedió en el año 711 después de Cristo, cuando Tarif venció al último rey visigodo, Don Rodrigo, en la batalla de Guadalete. La invasión árabe estuvo compuesta por árabes propiamente dichos, bereberes, almohades y almorávides. Aportan una cultura superior, desarrollan la matemática, la química y la medicina, sin olvidar de la filosofía y de la literatura. Hubo largos periodos de amistad y entendimiento entre los reinos cristianos del norte y los musulmanes que habitaron específicamente en el sur. Los aportes, en este caso, de los musulmanes al vasto vocabulario español, tenemos, por ejemplo, el álgebra, el guarismo, cero, alcalde, alcabala, alguacil, albacea, almirante, alférez, atalaya, daga, almacén, alhaja, aceite, elixir, alfombra, arroz, algodón, azúcar, naranja, algarrobo, alcachofa, acequia, ojalá, entre otros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo han sido las variantes de las palabras latinas al castellano? Por ejemplo, a través de la transformación de consonantes. Por ejemplo, se cambia la letra P con la letra B. Por decir, lupu, después en castellano se convirtió en lobo.
O de la T a la D. Por ejemplo, vita en latín después se convirtió en vida. O de la K a la G. Fórmica, ¿no? Que se decía antiguamente, pasó a ser hormiga. La transformación de vocales se crean y se suprimen diptongos. Por ejemplo, porta, ¿no? Que era en latín, pasó a ser puerta. Ahí, por ejemplo, se creó un diptongo, ¿no? La UE. O Petra, en latín, pasó a ser piedra. Entonces ahí se crea, por ejemplo, la I y la E. Se creó un diptongo. O Tauro, en latín, pasó a ser toro. Ahí se suprimió un diptongo. La A y la U ya no aparece, aparece la O. O laiku, ¿no? Eso en latín pasó a ser lego. Entonces ahí se suprimió un diptongo. Eh, También hubo variantes por pérdidas de sonido. Por ejemplo, ferrum, en este caso, pasó a ser hierro. O facere, perdón, pasa a ser ahora hacer. Filium, hijo. O fumu, Si había una pérdida de sonido, en otros casos se gestionó una creación de sonidos. Por ejemplo, nocte pasó a ser noche. Pise, pez. Multus, mucho. Ligna, leña. En este caso, creación también de nuevo orden. Sí, en este caso, en el castellano se empezó a trabajar en la estructura que conocemos actualmente, cuando trabajamos sintaxis, ¿no? Sujeto, verbo y complemento. También hubo cambios en cuanto a las desinencias por proposiciones. Por ejemplo, rosa, ¿no? Pasó a ser de la rosa. O rosarum, ¿no? En latín pasó a ser de las rosas. O rosis, en este caso al castellano pasó a ser a las rosas. También hubo variaciones en cuanto al aprovechamiento del latín culto y vulgar, ¿no? Culto, ¿no? Latín culto, en este caso, por ejemplo, la palabra ecus pasó a ser equitación. Y, por ejemplo, si usamos un latín vulgar, caballus pasó a ser en este caso caballo. Esas han sido las distintas variaciones del latín, en este caso, al castellano.